Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el diputado Julián Galdiano, un hombre de la Unión Cívica Radical, que está en el bloque de Cambiemos. Diputado, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pero bien, queriendo saber de varios temas, uno de ellos que usted ha hecho declaraciones en las últimas horas, y me gustaría profundizar sobre eso, sobre el tema de este cuestionado decreto del Poder Ejecutivo, que decía, palabras más, palabras menos, que si no cumplían los decretos nacionales y provinciales, no les iba a mandar la plata a los presidentes comunales e intendentes destinadas al COVID-19. ¿Cómo le cayó esto? La verdad que mal, un despropósito en términos jurídicos. Creo que hay que buscar mecanismos de articulación y de consenso con presidentes de comuna, con gobiernos locales que están cumpliendo un rol importante en hacer materializar las normas que tienen que ver con el aislamiento y con la crisis sanitaria. Pero que esa articulación no puede ser con una política del garrote diciéndole si vos flexibilizás o tenés un criterio diferente no te mando fondos. Es peor el remedio que la enfermedad y la sanción tiene que tener una relación con los niveles de incumplimiento. Hay que buscar que el cumplimiento sea total de las normas, hay que buscar convencer a los gobiernos locales que no lo estén, de que en algunos casos no es momento o hay actividades que no hay que flexibilizar aún. Y ese proceso es un ida y vuelta desde el gobierno en plano institucional y no amenazando con sanciones de estas características. La misma crítica yo la hice con el decreto del gobernador que estableció un criterio de cortar la energía eléctrica a las empresas o comercios que no cumplan con los protocolos sanitarios. También en esos casos la posible sanción termina siendo mucho mayor que el grado de incumplimiento que la misma norma prevé, y en eso creo que hay que... La sociedad en este momento requiere mayores certezas respecto de cómo vamos a venir en un momento donde la incertidumbre es lo que reina. Y esas precisiones requieren que el Estado explique de otra forma sus decisiones públicas. Ahora, ¿esto es ausencia de diálogo político o cuál es la razón de...? Yo creo que falta apertura, falta diálogo, falta aceitar mecanismos institucionales que están funcionando, pero que hace falta darle volumen y darle entidad. A ver, los comités de crisis departamentales existen, se conformaron, participan los presidentes de comuna y intendentes, participan nexos con el gobierno de cada área, participan y lo presiden los senadores departamentales, participamos legisladores de otra cámara, pero bueno, parece que es un espacio solamente para hacer catarsis. Después las directivas no son precisas y no son claras. Presenten las excepciones que las vamos a evaluar, pero no hay una instancia de evaluación común, y hay localidades donde la verdad que no ha tenido circulación del virus, no han tenido ningún caso, no han tenido contagios, tienen sus límites y sus accesos cerrados con controles para ver quién entra y quién sale, inclusive el transporte de carga. Y bueno, entonces algunos presidentes de comuna dicen, bueno, pero nosotros alguna otra actividad de las que no están permitidas podríamos empezar a flexibilizar o a facilitar, y no encuentran en eso, en el gobierno, alguien que articule, que escuche y que conduzca este proceso. Creo que nosotros venimos medio en eso con algunas falencias. Yo rescato la política sanitaria del gobierno provincial y creo que está teniendo su resultado, y que si nosotros no tenemos casos en la provincia, tenemos muchísimos menos que otras provincias similares, tiene que ver no solamente con la cultura de Santa Fe, con los controles que ha tenido el Estado, sino también con su infraestructura sanitaria, con las medidas del gobierno, la concientización de la población, etc. Pero no es suficiente. Cada día que la economía está parada, cada día que el aparato productivo no funciona y no arranca, no tiene certezas de cuándo podría arrancar, es tiempo que se pierde y que la sociedad requiere mayores explicaciones cada vez, aunque sepamos que son difíciles de dar en un momento tan complejo. ¿Y cómo se hace para ese equilibrio entre lo que se plantea, la cuestión sanitaria y la cuestión económica? Porque cierto es que esto, mientras más se prolonga en el tiempo, más problemas vamos a tener. Más daño produce, más difícil es la reactivación del aparato productivo, industrial y la recomposición del tejido social. Pero bueno, yo soy de los que piensa que es una tarea que el Estado está obligado a explicitar de otra forma. A mí me gustaría decir, bueno, a ver, yo tengo una cancha de fútbol 5. Bueno, cuando pase tanto tiempo sin contagio, cuando nosotros tengamos la certeza de que la curva tiene estas características, con este protocolo te podríamos llegar a permitir
que se juega el fútbol. O no te vamos a permitir nunca. Entonces uno ya sabe que tiene que cerrar la persiana. Esas cuestiones hace falta una ida y vuelta entre los intendentes y presidentes de comuna, las empresas y los propietarios y los empleadores, las unidades productivas, la gente que reclama permanentemente a sus autoridades locales y el Estado provincial. ¿Y cuál es el impacto que, Julián, que vos ves en la política? No es lo mismo cuestionar un ejecutivo de nacional, provincial o incluso local en una época común y corriente cuando hay un tema como una pandemia o una crisis en el medio. ¿Impacta esto a la hora del trabajo político, digamos? Uno trata de ser más medido y que los aportes que haga sean constructivos y conducentes. No todos actúan de la misma manera, pero entiendo que debe ser lo que de alguna manera la vara que hay que tener como parámetro para actuar en este momento en términos políticos. Yo creo que hay que ser firmes, no quedarse callado, pero ser responsable. En las cuestiones sanitarias hay un comité de especialistas en el plano nacional, sugieren alternativas y medidas al presidente de la Nación, las provincias en general son consultadas, pero dan su opinión, las realidades son distintas, pero en definitiva todos tratamos de que en la Argentina haya menos circulación del virus y nos preocupa la situación de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, casi como si la tuviéramos al lado. Pero bueno, creo que en eso Santa Fe se ha destacado. Ahora, yo te doy un caso. Yo veo que en muchas comunas, desde que empezó la pandemia, nunca se reunieron las comisiones comunales. Porque dicen, no nos podemos reunir. Y de hecho, en el Ministerio de Desarrollo Social, cuando les piden para la ayuda el acta de la comisión, no la mandan. Dicen, no nos pudimos reunir por la pandemia. Bueno, ¿No es cierto, ¿no es peligroso eso que... En términos institucionales, yo soy de los que pienso lo siguiente, mira, estamos ante un estado de excepción, el Ejecutivo tiene facultades extraordinarias para administrar la crisis, tanto en el plano sanitario como en el plano económico o administrativo. Es lógico que eso así sea, porque los procesos hay que acortarlos, tienen que ser más dinámicos, tienen que ser remotos en algunos casos, y es razonable que el Poder Ejecutivo, sea nacional o sea provincial, tenga ese instrumento. Pero también para preservación institucional de nuestro funcionamiento democrático es los espacios de la oposición, parlamentarios, deliberativos, tienen que buscar excepciones para funcionar y para estar, no controlando, mínimamente, hasta avalando inclusive, claro, le da mayor espaldarazo político a decisiones que puede tomar el Ejecutivo. Por eso yo digo que en estos casos, como el caso del decreto donde se amenaza con no enviar fondos, no es conducente, no es constructivo, no es saludable, no es correcto. Es mucho más sano que haya un ida y vuelta de un diálogo permanente que debe existir y que existe de hecho, pero tiene que ser constructivo y conducente con las medidas que se van a tomar. Hay muchos espacios hoy, yo lo veo mucho porque he recibido estos días a federaciones específicas de disciplinas de deporte, tenis, golf, automovilismo, y todos preguntan lo mismo. Bueno, nos gustaría poder charlar con las autoridades públicas de deporte o de salud para transmitirle cómo sería el protocolo nuestro en el caso de poder funcionar. Después vemos cuándo. Y lo mismo vale para otras actividades. Acá hizo falta que los peluqueros prácticamente hicieran una manifestación para que se les habilitara a funcionar con determinadas pautas. Y eso no es bueno, porque el caldo de cultivo del parate económico genera a veces bronca, inestabilidad en las relaciones políticas e institucionales entre los sectores sociales afectados y el gobierno, y hoy tenemos que darle el mayor volumen posible al gobierno para que afronte esto con la mejor espalda posible en términos políticos. Julián, aprovecho para preguntarte de la política partidaria o de lo interno. De cara a lo que viene, estamos a un año del proceso electoral del año que viene, se eligen 3 senadores nacionales, pues en Santa Fe, intendentes, presidentes comunales y concejales también, naturalmente, ¿no? Pero en algún momento se dijo todo el radicalismo junto en un frente nuevo con el Frente Progresista. ¿Se puede pensar en esta época en eso o todavía es muy prematuro? Siempre se puede pensar, no es una prioridad y obviamente no está en la agenda cotidiana de los partidos ni de la dirigencia pública. Obviamente que hay otras cuestiones del día a día que ameritan mayor atención. Sí es cierto que el radicalismo se está reestructurando y reorganizando. Es cierto también que esto suele funcionar en los años pares, donde el radicalismo piensa en la gran
convocatoria y después en los impares nos solemos fragmentar más fácilmente. Pero bueno, hoy estamos en un año par, así que bienvenido más allá de la pandemia y de todo lo que está pasando. Pero hay una mesa de acción política. Sí, está funcionando, sí, está funcionando y la verdad que bien que participemos todos los grupos internos, aún con nuestras grandes diferencias de pensamiento respecto a lo que pasa en la Argentina o en la provincia, es saludable que nos podamos encontrar. Yo soy de los que piensa que el radicalismo tiene que liderar una construcción política más amplia, es tiempo de coaliciones en la Argentina y en el mundo. Ningún partido político hoy, prácticamente en ningún país del mundo, gana las elecciones solo y mucho menos puede gobernar solo con la complejidad que nos presenta la economía y la sociedad actual. De modo tal que es razonable que busquemos conformar alianzas, coaliciones o frentes, y eso tiene que hacerse en el caso de un partido nacional como el radicalismo, en el marco de su estrategia nacional, que es hoy conformar Juntos por el Cambio y a partir de allí buscar ampliarlo o aplicar excepciones o particularidades para Santa Fe, como es la existencia de un socialismo con el que también el radicalismo viene articulando hace tiempo. Bueno, va a estar en la inteligencia del radicalismo. Yo digo que la Unión Cívica Radical de Santa Fe tiene una oportunidad de mostrar que su mayoría de edad. Y eso lo puede hacer conduciendo un proceso político. Si nosotros nos dejamos influir porque tenemos más afinidad o simpatía por una alianza con el socialismo y su pensamiento, o una alianza con el PRO y su pensamiento exclusivamente, bueno, son el agua y el aceite. Sin embargo, si nosotros pensamos hacia adelante, en conformar una alternativa política que pueda llevar adelante un cambio, que pueda llevar adelante el gobierno, que sea compatible con lo que pasa a nivel nacional, bueno, a trabajar sobre las coincidencias nos puede ayudar. Hapkin es un hombre, una figura de las nuevas del Frente Progresista que... Creo que sí, que expresa una renovación, que si la gestión le va bien va a tener mucho acompañamiento, inclusive, a ver, a mí no se me escapa que si sumamos el electorado de Cambiemos Juntos por el Cambio más el de Hapkin, es similar al que puede haber tenido Labaña y Macri sumado, o Lifch o Bonfatti y Corral sumado. El electorado no peronista es el mismo y no distingue límites o fronteras de partidos, sino que mira más la propuesta concreta, pero la suma siempre da el mismo resultado en términos numéricos. Entonces no podemos nosotros, aunque nosotros discutamos mucho, alguno del PRO con uno del socialismo, alguno del radicalismo con uno del PRO, radicalismo con uno socialista, la combinación que más te guste, bueno, no por eso el electorado se divide. El electorado sigue siendo el mismo, el peronismo tiene su sector, representa determinados sectores de la sociedad, y el radicalismo, o el PRO, o el socialismo, Juntos por el Cambio, Frente Progresista, otro sector de la sociedad. Y hay que ser inteligente para tener una propuesta que amalgame los distintos pensamientos internos que van a existir, que existen, y nadie quiere que el otro piense igual que uno, pero sí trabajar sobre los temas que nos unen. Julián, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vos.